Evelyn tuvo un hijo con el hijo del Abulón, un lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, que llegó a ser el rey de Acapulco. Así es. Cuando el cártel de los Beltrán se señoreó ahí en Las Brisas y desde ahí comandaba a todo Acapulco, y Félix Salgado le abrió la puerta no solamente a al cártel de los Beltrán, sino que le abrió la puerta a todos, y entonces se convirtió, descrito por Arturo Beltrán, Acapulco en un infierno que hasta el momento ha seguido, permanece. Entonces Félix Salgado tiene acuerdo con el narco. Pues si quieres, con una bendición de de la Iglesia Católica en Guerrero, que se sentó a negociar con los narcos para tratar de alcanzar la paz que no le ha podido brindar ni el gobierno federal, ni el gobierno del Estado, ni los municipios. Y hoy dice el presidente, con toda desfachatez, y creo que ahí tenemos la grabación, con toda desfachatez, dice: lo veo muy bien, qué bueno que se sienten a negociar la paz, porque esto es de todos. Y tú, cabrón, o sea, es tu responsabilidad, la primaria, la más importante, la esencial, la elemental, la originaria de cualquier Estado, es garantizar la paz pública, la seguridad. Es el mandato más importante que tiene cualquier Estado. Cuando vimos a Evelyn Salgado, que iba en lugar de su papá como candidato al gobierno del Estado, yo dije, bueno, es la heredera de, y entonces pues tendrá una lógica, porque Félix es compadre del presidente, etcétera. Pero después, indagándole tantito, pues Evelyn tuvo un hijo con el hijo del Abulón, un lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, que llegó a ser el rey de Acapulco. Así es. Cuando el cártel de los Beltrán se señoreó ahí en Las Brisas y desde ahí comandaba a todo Acapulco, y Félix Salgado le abrió la puerta no solamente a al cártel de los Beltrán, sino que le abrió la puerta a todos, y entonces se convirtió, descrito por Arturo Beltrán, Acapulco en un infierno que hasta el momento ha seguido, permanece. Entonces Félix Salgado tiene acuerdo con el narco en todos los frentes, Evelyn por supuesto, y entonces tiene que llegar a la iglesia, que por lo general la iglesia nunca dice lo que hace, porque no lo dice. La iglesia tiene un manejo soterrado, ¿no? Soterrado, en donde solamente se sienten sus efectos. Ahora sí, los sacerdotes y los obispos dicen: negociamos una pacificación parcial en el Estado, no total en el Estado. Mira, yo creo que esta intervención de la iglesia, específicamente estamos hablando de la iglesia de Guerrero de Chilpancingo, me parece un acto de desesperación, porque sabemos que obispos, sabemos que sacerdotes en distintas poblaciones, en distintas ciudades han estado negociando con los grupos criminales locales. Lo han hecho porque yo supongo que la iglesia obviamente no tiene otro recurso, dado el abandono de la autoridad federal y local para combatir al crimen organizado. Yo supongo que esta es una decisión desesperada por parte de la iglesia, porque no solamente afecta, es decir, hay sacerdotes que ya han sido asesinados. Bueno, recordamos el caso simple y sencillamente de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, estos dos jesuitas que fueron asesinados, pero hay otros sacerdotes que han sido asesinados por el crimen organizado en distintos municipios y en distintos estados de la República. ¿Qué ha hecho la iglesia? Yo creo que esto es un acto de desesperación frente a este vacío impresionante institucional que han dejado las autoridades federales. Ahora, yo no creo, es decir, me parece que no podríamos decir en este caso, como sí lo podríamos decir en el caso federal, que hay una tolerancia y una connivencia con el crimen organizado, y hay una negociación y una pactada con el crimen organizado de tolerancia y de permisividad. Yo creo que en el caso de la Iglesia Católica es de alguna manera para proteger a su feligresía y para protegerse a ellos mismos. Pero como bien dices, Pedro, es decir, podríamos decir que en Guerrero, como en otros estados de la República, el gobierno federal ya entregó la plaza. Por supuesto. Y se la entregó al crimen organizado. En Guerrero ya no hay un gobierno institucional. Allí quienes gobiernan son los distintos cárteles, las distintas pandillas y los grupos delictivos que ahí están dominando. Pero a ver, pasemos a otra cosa. Hoy el presidente se queja todos los días porque ha dicho él mismo que no dejará pasar
el hashtag que ya tiene una cantidad impresionante de vistas de narcopresidente. 15 días lleva. Pero hay que decir una cosa, es decir, ese hashtag narcopresidente no es gratuito y tampoco es, la autoría tampoco es de sus adversarios políticos. Esa frase que ya de alguna manera estaba viviendo en la conciencia nacional por todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 5 años, simplemente alguien decidió subirlo a las redes. Pero esto es producto de una evidencia, de una realidad. Claro. Y no es la carta, hombre, no es la revelación a Tim Golden de parte de la DEA y esto. Son las evidencias que todos los días podemos ver, y todos los homicidios dolosos y todas las desapariciones forzadas y tal, a manos del crimen organizado, con un gobierno totalmente ausente, irresponsable, incompetente e indolente. Sí. Entonces, claramente, tienes a Salvador Rangel, que venía escuchándolo en una entrevista muy buena con Azucena Oresti esta mañana. Él tiene amenazas de muerte. Él tiene amenazas de muerte de parte del crimen organizado. Y ahí, aún así se le están jugando. Y están tratando de lograr esta paz. ¿Y dónde estaba el presidente? En la base naval, encerrado, haciendo su evaluación de los daños de Otis, pero no es capaz de salir a dar la cara a la gente. Dice, porque me mienten la madre. Pues que te la mienten, carajo. Con justificada razón. Sí. Porque no puede ser que no se atreva a estar en contacto con el pueblo bueno que dice, porque sabe que están todos muy enojados. Y sabes que también, digamos, esta intervención de la Iglesia no es por casualidad. Yo empiezo a ver un ingrediente que viene desde el Vaticano. Xóchitl Gálvez va a una gira a los Estados Unidos, después deriva su trabajo, se va a España, después, de una manera sorpresiva, se va en una cita que ya había pactado desde tiempo atrás con el Papa, se reúne con él. El Vaticano pide que no haya ningún tipo de fotografía, hay solamente una fotografía lejana a lo lejos, en la que se ve ahí a Xóchitl que está entrando con su familia, y curiosamente, en este momento en lo que estamos hablando, la señora Claudia Sheinbaum está volando también a Roma, porque pareciera como que lo que hace la mano hace la atrás, y como pues tiene un enorme ascendente la Iglesia Católica en México, la visita de Xóchitl tenía que ser compensada para Claudia con la visita que Claudia también haga en este momento, y que seguramente le van a hacer mucho ruido en el momento en que se reúna con el Papa. Yo creo que ya una vez que se haya reunido su santidad el Papa con ambas, entonces harán un comunicado oficial, dirán cómo estuvo la cuestión, para que, en términos de equidad, porque si no, pareciera que entonces el Papa estaría jugando con alguno. Sí, y que está interviniendo en las elecciones mexicanas. Pero fíjense que a mí se me antojaría esto. Yo creo que esto se le va a dar más fácilmente a Xóchitl, porque bueno, pues se trata de una candidata con una gran apertura, con una gran tolerancia, con una cultura política universal, ¿no? De abrazar todas las ideas y todas las creencias. A mí me parecería que sería muy bueno que Xóchitl en su momento pudiera llevar a cabo una reunión no solamente con la Iglesia Católica, sino con todas las iglesias. Totalmente de acuerdo. Y con todas las iglesias, para un objetivo fundamental, que es el que estamos platicando aquí, para que entre todos se conviertan en grandes promotores de la paz. Pues sí. Que de alguna manera ya la Iglesia Católica lo ha venido haciendo a raíz precisamente del asesinato de los jesuitas, que ha iniciado toda una cruzada a nivel nacional de pacificación, pero yo creo que sería muy oportuno que Xóchitl pudiera convocar a las iglesias para que conjuntamente pudieran hacer un acuerdo de pacificación a nivel nacional. La comunidad judía sería muy importante. La comunidad judía. Ahora, en todo ello, volviendo al tema del narco, le hicieron una entrevista banquetera, bueno, al pie de un elevador, a Lindsey Graham, muy influyente senador republicano, que es uno de los piezas clave del Congreso norteamericano, y le preguntan justamente por el narcopresidente. Y entonces dice, nosotros, muy categórico, dice Lindsey Graham, nosotros hemos tratado de negociar con el gobierno de abrazos y no balazos. Y lo único que podemos decir es que de abrazos nada. Y que si en alguna, dice, nosotros tenemos que salvaguardar, ya sabes, the lives of the American people, ¿no? La vida de nuestra gente. Y saca el tema del fentanilo. Y dice, si el presidente no está dispuesto a actuar, entonces con permiso, nosotros vamos a tener que hacer nuestra parte, y nosotros entonces vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Yo creo que la ola se está haciendo cada vez más grande. Por supuesto que la DEA tiene una historia
de negociaciones de gobiernos, porque yo no creo que haya un solo gobierno en el mundo que no tenga que negociar con la delincuencia, porque la delincuencia es parte de la naturaleza humana. Y nada más que aquí hay un problema. La delincuencia está aquí abajo, y el Estado-nación, el que sea, tiene que estar arriba de las circunstancias. Yo creo que el grave momento de México ahora es que ahora la delincuencia está arriba y el Estado o el gobierno de López Obrador está abajo de las circunstancias. En términos de armamento, ¿quién tiene armamento más poderoso? Porque estos se miden, ¿eh? Sí. Cuando hay una confrontación entre el ejército y el narco saca Barretts tipo 50 y los soldados traen rifles de 1970, pues la propia gente en un lenguaje no verbal se dan cuenta de que hay una diferencia en la que el narcotráfico está mandando en el país. Tienes razón, Pedro, pero además fíjate que hay que decir por qué está mandando en el país. Porque le han permitido que gobierne en el país, que mande en el país. Y mira, volvemos a la frase esta que le molesta tanto al presidente, de narcopresidente. Bueno, se lo ha ganado a pulso. Es decir, llevamos 5 años simplemente siendo testigos de una historia de permisividad al narcotráfico. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la frase esta, que me parece que en este momento ha de estar renegando de ella el mismo presidente, de los abrazos no balazos, porque es un sinónimo de tolerancia al crimen organizado, de impunidad al crimen organizado. Hasta de estímulo. Pero, y claro, ¿y por dónde le seguimos? Le seguimos por aquella fotografía donde le está dando la mano a la mamá del Chapo. ¿Y por dónde continuamos? Por todas estas visitas que ha presumido a Badiraguato. ¿Y por dónde le seguimos también? Por estas órdenes expresas que le ha dado a las Fuerzas Armadas de no actuar, de dejarse escupir, que los soldados se dejen escupir, humillar, maltratar por parte del crimen organizado, pero la orden es no tirarles una sola bala a los delincuentes. Entonces, ¿por dónde empezamos, verdad? Para decir que esta es una historia que ha venido tejiendo el mismo presidente en contra suya, en contra de su imagen, en contra ahora de viene su el prestigio. efecto boomerang, ¿no? Pues ahora decir, todo lo que lanzó, ahora se le regresa. Pues sí. Ahora fíjense, yo quisiera marcar en todo ello, estamos de acuerdo que viene un declive de este gobierno y de la imagen del presidente. Yo quisiera marcar, si ustedes me lo permiten, el inicio del declive del presidente, porque nada es por casualidad. No sé si ustedes coincidan conmigo, en la conferencia de prensa que da Carlos Slim. Porque él era como la canción, ¿no?